Entonces, primeramente saludar a los que están viendo el video. Ya saludé a las personas que están conectadas. Entonces, bueno, vamos a empezar lanzando la votación de siempre para ver cómo les fue leyendo el material de cátedra. Ok, una persona se lo leyó y una aproximadamente a la mitad. Entonces, empezar compartiendo. Acá y vamos a este ejercicio. Este era el que les estaba hablando a Brittany y a Tiffany. Jody se desconectó. Entonces, vamos a ver un poco. Ok, entonces el ejercicio va a ser un poco para comprender los conceptos, ¿verdad? De velocidad angular, velocidad tangencial, qué es una, qué es otra, ver cómo se transporta, ¿verdad? El movimiento de un punto a otro. Entonces, esa es la idea general. ¿Ok? Entonces, aquí Brittany y Tiffany les voy a estar preguntando bastante para que comprendan un poco, digamos, los contextos y las cosas. Entonces, el problema dice lo siguiente. En una bicicleta, un ciclista le imprime de manera uniforme 400 vueltas al pedal en un periodo de 2 minutos. Pregunta, ¿este periodo de 2 minutos a qué se refiere? Periodo del movimiento circular, ¿verdad? ¿A qué se referirá? Se refiere a la vuelta que da. A la vuelta que tarda 2 minutos en dar la vuelta completa. Brittany. ¿Cuántas vueltas da en 2 minutos? Más o menos. En realidad, acá yo adrede puse la palabra periodo porque este no es el periodo, ¿verdad? Que se utiliza acá, sino dentro del lenguaje coloquial, periodo en este contexto se está refiriendo a un lapso de tiempo. ¿Ok? Entonces, el periodo es diferente, el periodo del movimiento va a ser diferente a los 2 minutos. ¿Ok? Ok. ¿Sí está claro? Entonces. Sí, profe. Entonces, vean, la idea es que no se vayan en todas, ¿verdad? Con las cosas, sino que logren observar un poco el contexto con el que se está hablando. Porque vean ustedes que la frecuencia, ¿verdad? Digamos, si queremos responder la frecuencia es el inverso del periodo. Pero, como les dije, esto no es el periodo en el sentido estricto de la palabra, sino es un lapso de tiempo. Por eso se utiliza así. Entonces, dice aquí, continuamos, si el plato de la bicicleta mide 10 centímetros de radio, el piñón mide 8 centímetros de diámetro y la rueda trasera mide 60 centímetros de diámetro. Encuentre todo ese montón de cosas. Se ve muy largo, ¿verdad? El ejercicio. Alguillo. Un poquitito, profe, un poquitito. Van a ver Tiempo para ir que, practicando. pero van a ver que no es así nada del otro mundo. Entonces, vamos a entender un poquito el contexto de cómo funciona la bicicleta. En la bicicleta, acá
este es como el brazo del pedal y aquí tenemos el pedal, ¿verdad? ¿Qué pasa si ustedes empujan el pedal y dan una vuelta completa? La bicicleta se impulsa. Ajá, pero no vamos a ver la bicicleta como el todo, sino vamos a irla desgranando con diferentes partes. ¿Qué va a suceder con nuestro plato, con el plato de la bicicleta? Si al pedal le doy la vuelta completa, ¿qué sucede con el plato? Tiffany. Este, con la parte verde, usted dice, pues, Sí, eso un giro, ¿no? va a dar un giro también, porque este pedal o el cuerpo del pedal va a estar pegado al plato. Entonces, la cantidad de vueltas que dé ese pedal las va a dar el plato. Entonces, acá nos dice que le damos 400 vueltas al pedal en 2 minutos. ¿Ok? Entonces, la frecuencia se definía como la cantidad de vueltas que yo tengo por unidad de tiempo, ¿cierto? Sí, pero Entonces le estamos dando 400 vueltas en, en 2 minutos, o sea, 120 segundos. Y eso me da 3,33 vueltas por segundo. O sea, 3,33 Hz o segundos a la menos 1. ¿Está claro? Sí, Ok. Ahora vamos a ver. Nos preguntan por la velocidad angular en el plato. La velocidad angular sería el ángulo total que está moviéndose por unidad de tiempo, ¿verdad? El ángulo medido en radianes. Entonces, para cada vuelta, ¿cuál es el ángulo que estaría moviéndose? Si quiero dar una vuelta completa, ¿a cuánto corresponde ese ángulo? Compañeras. ¿cómo, perdón, profe? Es que no entendí como que muy bien. La velocidad angular se va a referir entonces a la cantidad de vueltas que yo estoy dando en un tiempo determinado. Perdón, al ángulo que se movió el plato. Entonces, si yo le doy una vuelta completa, ¿cuál es el ángulo con el que se está moviendo? Voy a quitar el video para que no se... para evitar que se pegue un poco más. Enviar menos datos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el ángulo completo? ¿Cuál es el ángulo de una vuelta completa? 360. 360. ¿Y en radianes?
De ahí, compañeras. Ya le digo, profe. Radianes es 2pi. De ahí es que sale la fórmula que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. ¿Me siguen? ¿O no? Sí, profe. Sí. Ok, entonces estaría dando 6,67 pi. Y como es ángulo por unidad de tiempo, tiene las unidades de radianes por segundo. ¿Está claro? Pero nos preguntan cuál es la velocidad tangencial, o sea, la velocidad que van a tener los pines acá de la bicicleta. ¿Cuál es esa velocidad que tienen ahí? Entonces, para poder encontrar la velocidad, sería la distancia que recorren por, perdón, por unidad de tiempo. En otras palabras, la velocidad tangencial del plato va a ser igual a la velocidad angular, pero ahora multiplicada por el radio. Y como nos dicen que el radio del plato es de 10 centímetros, entonces multiplico eso por 0,10 para darle en metros. Tiffany, Brittany, ¿me siguen? Sí, profe. Ujú, clarísimo está. Entonces esto sería 0,667 pi. Lo estoy haciendo así para, ¿verdad? En términos de pi, para que el cálculo mental sea un poco más rápido, porque como pi es un número irracional, entonces, ahí lo tenemos. Acá sucede algo muy interesante o algo muy importante, que es que cuando yo multiplico las unidades de radianes por segundo o radianes, yo lo multiplico por la unidad de metros, desaparecen los radianes dentro de sus unidades. Entonces, por eso la velocidad tangencial no son radianes metros por segundo, sino metros por segundo únicamente. ¿Ok? Profe, ¿verdad que ese radio lo pasó a metros? Los radianes. No, no, en la, en el radio, que están centímetros. Así. Ah, Son ok. 10 centímetros, corresponden a 0,1 metros. Sí. Sí, profe. Ahora vamos a ver si esa velocidad tangencial es cómo se están moviendo los pines linealmente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esta cadena? ¿Qué sucede con la cadena de la bicicleta? Compañeras.
¿Qué sucede con la cadena de la bicicleta? Si, digamos, si movemos el pedal, dices, profe. ¿Cómo se va a mover la cadena de la bicicleta alrededor de el plato? Se va a ir moviendo, no sé. ¿Cómo? Pero si vamos andando en bici, se va a mover, ¿no? Correcto, pero vean ustedes que la velocidad tangencial del plato es la misma velocidad lineal de la cadena. Es como se va moviendo la cadena en ese, ¿cómo es que se llama? En ese acople. ¿Lo ven, compañeras? Sí, profe. Sí, entonces, esta velocidad de acá o la velocidad de la cadena es la misma velocidad tangencial que va a tener el plato al estarse moviendo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el piñón de atrás? Ese piñón dará la misma cantidad de vueltas que el plato. Seguro da más por ser más pequeño, ¿no? Ok, entonces, ¿qué tienen en común el piñón y el plato? Acá la cadena se mueve con el piñón, con el plato, entonces tiene la misma velocidad tangencial. Pero vea que sucede lo mismo con el piñón. El piñón se está moviendo igual que la cadena. Por lo tanto, la velocidad tangencial del piñón ¿cuál va a ser? Compañeras. Igual, igual que la del plato. Ok, entonces sería de 0,667 pi metros por segundo. Sí, Sí, profe. ahora, ¿cuál es la velocidad angular del piñón? Vean que en este caso, como la velocidad angular por el radio me da la velocidad tangencial, si yo despejo la fórmula, nos queda que sería la velocidad tangencial del piñón dividido entre el radio del piñón. ¿Y cuál es el radio del piñón que nos dicen en el ejercicio? 8 centímetros. No, ese es el diámetro. Centímetros. ¿Cuánto? 10 centímetros no es, porque es de plato, ¿no? No, nos dicen que el diámetro mide 8 centímetros. Entonces el radio 4. Ajá. 4 centímetros. Entonces sería 0,04 metros. ¿Y eso cuánto le da?
16,6 me dio a mí. 16,6 radianes por segundo. Ven que volvemos a recuperar las unidades de los radianes. Son metros por segundo entre metros. Se me cancelan los metros, pero como estamos hablando de velocidad angular, por eso colocamos las unidades de radianes. Una consultita. Sí, En la hora de hacer el cálculo se tiene que poner punto y pi y todo eso. sí, porque lo estoy dejando en términos de pi. Ahí todavía se me había quedado botado. Muchas gracias. Ahora, Bueno, entonces, no, entonces sería 52,39. sí, correcto. Estoy haciendo así como para que los cálculos, en términos de pi, para que los cálculos sean un poquillo más fáciles de hacer, más rápidos. Ahora, vean ustedes que aquí el piñón está dando más del doble de vueltas de lo que está dando el plato. Por cada segundo. ¿La ven? Sí. Entonces, la cantidad de vueltas que da el piñón es mucho mayor a la cantidad de vueltas que da el plato. Viendo estos conceptos, ¿los van entendiendo? Y ahora sí. Sí, profe, hasta ahorita sí todo va muy claro. Ok. Ahora, ¿qué sucede si el piñón da una vuelta? ¿Qué va a pasar con la rueda? Voy a repetir la pregunta. ¿Qué pasa con la rueda si el piñón da una vuelta? Oye, compañeros, Da varias vueltitas o solo dará una. ¿cómo están el piñón y la rueda? ¿Han desarmado alguna bicicleta alguna vez? No, profe. Yo ¿Cómo tampoco. no? Aquí tiene, digamos, unos pines, o bueno, no son pines, son, ay, ¿cómo es? Unos roles, ¿verdad? Que son, ay, se me olvidó la palabra. Unos balines, pero lo que hacen es que cuando se mueve hacia adelante se traban y si se mueven hacia atrás permiten el paso libre. Entonces, al trabarse, al mover hacia adelante, significa que la rueda se va a mover de la misma manera que como se mueve el piñón. Sí, Ok, entonces daría igual lo mismo vuelta la misma que la vuelta. rueda. Entonces, ¿qué podríamos decir con la velocidad angular de la rueda trasera?
Vea que la velocidad angular es el ángulo por unidad de tiempo. Entonces, el ángulo que se mueve la rueda va a ser el mismo ángulo que se va a mover el piñón. Por lo tanto, la velocidad angular de la rueda trasera va a ser igual a la velocidad angular del piñón. O sea, 16,6 pi radianes por segundo. ¿Lo van viendo? Sí, profe. Sí. Sí, profe, sí. Ahora bien, ¿cuál es la velocidad tangencial de la rueda trasera? Sería multiplicar la velocidad angular por el radio. ¿Y cuál es el radio de la rueda trasera? Treinta. Entonces sería 0,3 metros. ¿Y eso me da? Cinco pi metros por segundo. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí. Entonces, acá esa es la velocidad tangencial de la rueda. Como acá tenemos fricción con el suelo, entonces esa fricción permite que la bicicleta avance con esa misma velocidad. ¿Están viendo? Sí, profe. Profe, dirás que me perdí en un punto, ¿En cuál? en el de en la G, en que pusiste 0,3. Ah, es la velocidad angular multiplicada por el radio. El radio de De la la rueda. rueda trasera. Ajá, ¿y qué dice? Ok. Ok. Los Ah, diámetros se hacen. Ujú. sí, el radio es la mitad del diámetro. Ah, sí. Es que me había confundido un poquito. ¿Ok? Ahora nos preguntan por la aceleración centrípeta. Eso quiere decir que las partículas de aquí del hule van a sentir una aceleración hacia el centro de la rueda, ¿verdad? Cualquier partícula. Y esa aceleración va a depender de la velocidad de la rueda. Entonces, la aceleración centrípeta se obtiene como la velocidad al cuadrado entre el radio. ¿Y eso cuánto les da? Sería 5 pi al cuadrado entre el radio, que es 0,3. Eso les tiene que dar un valor muy grande. O por lo general da valores grandes. Así que no se asusten. Según yo me dio 164,4. 164,4 pi. ¿No? No. 164,4. ¿Cuánto le dio a la compañera? Tal vez yo le hice mal. Con la pi, Ajá. 52,3.
35, 98, 7756. Pero si le quito ese, da un valor de 16,666666 y hasta el último 7. Un momento, para ver si no me equivoqué en alguno. Sería 16.6 por punto 3. Eso sí me daba 5 aproximadamente. Y 5 entre 5 profe. al cuadrado entre punto 3. Eso me da 83,33 pi. Se me había ido el Si eso lo elevado a multiplico. 2. Se le fue el cuadrado. Si eso lo multiplico por pi, me da 261,8. $261,8 metros por segundo al cuadrado. Sí. Sí, profe. Eso sería con la pi, ¿verdad, profe? Ujú. ¿Cómo lo pusiste? No, perdón. Porque vea que sería pi cuadrado. Ajá, sí. Entonces sería 5 por pi elevado al cuadrado entre el radio, que es 0,3. Eso da 822. Con razón me extrañaba ese número. Sabía que este daba alto. 822,5. Entonces, primero lo que hay que hacer es multiplicar el 5 por pi. Y el pi es el que se eleva a la 2. No. Toda la velocidad tangencial se eleva a la 2. O sea, esto se eleva a la 2 y se divide entre el radio. Sí. Sí, profe. Ya te sé. Bueno, esperamos que la compañera le dé. Ajá. Porque si a mí no me estaba dando, y yo sé que ya te sé. Brittany. Y ahora sí. Sí, profe. Ya ahora sí. Ok. Entonces, esta es la aceleración que tienen estas partículas para ir al centro. Ya. Debido a ese giro. Esta se llama aceleración radial o aceleración centrípeta. Ahora, ¿cuál es la aceleración tangencial de esa rueda trasera? Eso quiere decir que cómo se van acelerando o cómo van cambiando la velocidad de esa partícula con el tiempo. ¿Ok? Pero ¿qué nos están diciendo aquí en el... Ajá, Tiffany. No, pues me dice que está bien. ¿Qué nos están diciendo aquí? ¿Cómo se está moviendo el pedal? Yo diría que muy rápido. No sé. Muy rápido. Sí. Dar 3 vueltas por segundo. En Lento, realidad, entonces. no, en realidad sí va rápido. Va rápido para una, digamos, es lo normal para una carrera. Ajá. Una carrera de velocidad. Entonces, ¿pero qué dice aquí? ¿Se mueve de qué forma? De forma uniforme. Entonces, ¿qué significa que se mueva de manera uniforme?
Que no cambia de aceleración. Cambia de velocidad. O sea, no tiene aceleración. Sí. Sí, profe. Y ahora, ¿cuál es la velocidad tangencial de la rueda de adelante? Es esa velocidad tangencial. Compañeras. Mm, ¿será la misma de la de atrás? Correcto. Es la misma que la de atrás. ¿Ok? ¿Qué les pareció el ejercicio? Está demasiado largo. Está largo, pero en realidad, sabiéndose uno las fórmulas, no tiene tanta ciencia tampoco. ¿Ok? Está bien. Está razonable. Acá entonces, ustedes como ingenieras, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver entonces que el movimiento que se está generando acá en el plato se va a ver amplificado por el movimiento que tengamos en las ruedas. Vean que acá la cantidad de vueltas que estaría dando ¿cómo es que se llama? El pedal o el plato se va a ver amplificado con la cantidad de vueltas que da la rueda. Entonces, podríamos concluir que si usamos un plato grande, usamos un plato más grande, piñón más pequeñito y una rueda más grande, entonces amplificamos aún más el movimiento. ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? ¿Van entendiendo la ciencia detrás de los motores? Aquí solamente hay un problema, que este piñón, si es muy pequeñito, ¿qué pasa cuando ustedes le ponen una velocidad fuerte a una bicicleta? Compañeras. No sé, profe. ¿Qué? Entre más fuerte, una velocidad fuerte, lo que implica es que yo voy a usar un piñón más pequeñito. Pero si uso un piñón más pequeño, lo que va a pasar es entonces que la cantidad de fuerza que yo tengo que hacer acá es mucho mayor. Por ejemplo, ustedes cuando van a subir una cuesta muy pronunciada, no es recomendable, digamos, usar la marcha más fuerte de la bicicleta. Porque si no, va a ser muy costoso
¿verdad? Está dando pedazo. ¿Ok? Entonces, esas son como algunas de las cuestiones que suceden con los diferentes motores. Tenemos que ver un poco cuáles son esas fuerzas que se estarían ejerciendo ahí. ¿Cómo van viendo esto? ¿Cómo vieron esta parte de movimiento circular? Yo bien, pero que solamente es como saberse las fórmulas, pero saber qué aplicar y entender lo que le están pidiendo. solamente. Ok. Sí, yo lo que quiero es que ustedes al final, ¿verdad? Logren entender bien los movimientos más que hacer algunas otras cosas, ¿verdad? Más que aplicar fórmulas por aplicarlas, que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo. Bueno, acá yo les dejé un par de documentos de gravitación universal y esto ya lo habíamos visto en clases anteriores. ¿Qué es esta parte de gravitación universal? Bueno, vamos a ir bastante rápido, que como ya lo habíamos visto. Entonces, la fuerza de gravedad es una fuerza de atracción entre los distintos cuerpos. Y esa fuerza de gravedad se obtiene a partir de una constante que se llama la constante de gravitación universal, multiplicada por las masas de los cuerpos involucrados, dividido entre la distancia al cuadrado que tengan los dos cuerpos, ¿verdad? La distancia que haya entre el centro de los dos cuerpos. Por ejemplo, si tenemos la Tierra y la Luna, la Tierra y la Luna, entonces la Luna se va a sentir atraída por la Tierra. Y la distancia que vamos a tomar es la distancia que hay del centro de la Luna al centro de la Tierra. ¿Sí? ¿Compañeras? Sí, profe. Ok, entonces, de esa manera yo obtengo la fuerza de gravedad. Pero, ¿verdad? Nosotros lo vamos a aplicar principalmente para lo que sería conocer el peso. ¿Cómo se saca el peso de un cuerpo? El peso sería la masa por la gravedad. No la constante de gravedad, sino por la gravedad en ese punto. ¿Ok? Entonces, la gravedad en realidad está dada por esta expresión, que sería la masa del otro cuerpo por la constante de gravedad entre el radio al cuadrado. Esto es lo que se conoce como G. En el caso de la Tierra, la masa 1 sería la masa de la Tierra. Y R es la distancia que hay del centro de la Tierra hasta el objeto o el cuerpo con el que estamos trabajando. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Bueno, compañeros. Sí, profe. Entonces, de aquí vamos a tener lo siguiente. ¿Dónde será más grande la gravedad? ¿En la playa o en el Everest? ¿Dónde será mayor la gravedad? Tiffany. Supongo yo, como, como se refiere a la gravedad, profe, ¿a qué se refiere, digamos, como, La gravedad de la Tierra. ok.
¿Dónde va a ser mayor? Ya está en el Everest. En el Everest. Vean que la gravedad es igual a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra entre la distancia al cuadrado. Entonces, ¿dónde es mayor la distancia? ¿Aquí o de aquí a aquí? De al Everest. Por lo tanto, si yo divido entre un número grande, ¿qué va a pasar? Va a ser más grande. Si se divide entre un número más grande, va a ser más grande el número. Si yo divido 100 entre 5 o si yo divido 100 entre 25. ¿Cuál resultado va a ser mayor? 100 entre 5. Entonces, tengo que dividir entre un número más pequeñito para que el resultado sea más grande. ¿O no? Sí, correcto. Entonces, ¿qué podríamos decir ahí? ¿Dónde es mayor la gravedad? ¿En el Everest o en la playa? En la playa. Entonces, vamos a decir que en la playa la gravedad es mayor. ¿Ok? Ahora, hay experimentos para conseguir el valor de la constante de gravedad. Por ejemplo, en la Tierra se utilizó un poco el método de la balanza de Cavendish para calcular esa fuerza de atracción que existe entre dos masas, ¿verdad? Tengo dos masas pequeñitas y tengo dos masas mucho más grandes. Entonces, vemos que esta varilla se va a sentir atraída por esto. Y si conocemos las constantes de la varilla, la constante de torsión de la varilla, entonces podemos ver que esto se va a mover un cierto ángulo. Ahí, si calculamos ese ángulo, calculamos la torsión y todas esas cosas, podemos despejar la constante de gravedad. Sí. Compañeras. Ok. Igual, digamos, este documento va a tener mucho más información de la que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, aquí ustedes van a tener cómo se saca la energía potencial gravitacional, que eso lo vamos a ver más adelante. Podemos ver, por ejemplo, la velocidad de escape, que es la velocidad mínima necesaria para que un cuerpo pueda salir del planeta y ya no tenga influencia debido a la gravedad. ¿Ok? Y las leyes de Kepler. Que las leyes de Kepler básicamente es que los planetas no se mueven de forma circular, sino se mueven de forma elíptica. Esa es como la primera ley de Kepler. La segunda nos dice que para que los planetas
van a recorrer dentro de esa elipse áreas iguales con velocidades iguales. Perdón, áreas iguales con tiempos iguales. Eso implica entonces que en esta parte más alejada, la velocidad va a ser más pequeñita y entre más cerca nos encontremos del planeta, la velocidad va a ser mayor. ¿Sí? ¿Compañeras? Sí, profe. Sí, profe. Y la tercera ley de Kepler, que este señor lo hizo a punta de observaciones para encontrar una relación entre el periodo y el radio. Se dice entonces que el periodo al cuadrado entre el radio al cubo de los planetas es igual a un valor constante. ¿Ok? Siempre es el mismo valor para cualquier sistema planetario que hay en el universo. Y esto, digamos, podemos agarrar y analizar un sistema de dos cuerpos, digamos, el Sol y cualquier planeta. ¿Ok? Entonces vean ustedes que el planeta se va a ver atraído hacia el Sol debido a la fuerza de gravedad. Entonces, si colocamos un sistema de coordenadas acá, X, Y, vean que solamente tenemos fuerzas en X. Por lo tanto, la fuerza de gravedad, suma de fuerzas, según la ley de Newton, es igual a masa por aceleración. La masa del planeta por la aceleración centrípeta del planeta. ¿Cierto? Sí, profe. Entonces, como la única fuerza es la de gravedad, tenemos que esa fuerza es G por la masa del Sol, por la masa del planeta, entre la distancia al cuadrado, o sea, el radio al cuadrado, suponiéndolo que es circular, que es una buena suposición. Y eso es igual, entonces, a la masa del planeta multiplicado por la aceleración centrípeta. ¿Y cómo calculamos la aceleración? La aceleración centrípeta. Vean que la aceleración centrípeta es O sea, lo dividido entre tiempo. velocidad al lado 2 dividido entre el radio. Correcto. Pero me interesa es relacionarlo con el periodo. Entonces voy a hacer el siguiente cambio. Yo sé que la velocidad es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio, ¿cierto? Entonces, si yo elevo al cuadrado al lado izquierdo, tengo que elevar al cuadrado al lado derecho. Y este lo puedo meter en lugar de la velocidad. Entonces aquí me va a quedar velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado. Y este radio se me cancela con uno de estos. Entonces, este y este se van. Y voy a usar la otra relación. ¿Cómo calculamos la velocidad angular? Es el ángulo que recorre en una vuelta entre el tiempo que recorre en una vuelta.
Y el tiempo que recorre en una vuelta se llama periodo. Entonces, esto, si lo elevo al cuadrado, va a ser elevar cada uno de los elementos al cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser 2 al cuadrado por pi al cuadrado entre el periodo al cuadrado. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ah, la masa del planeta se cancela porque están ambos lados de la ecuación. Y de aquí, entonces, vamos a mandar este periodo a multiplicar y este radio lo mandamos a dividir. Y me va a quedar entonces que periodo al cuadrado entre radio a la 3 es igual a 2 pi al cuadrado, 2 al cuadrado, pi al cuadrado, entre G, que es la constante de gravitación, porque esto pasa a dividir al otro lado, por la masa del Sol. O la masa de la estrella en el centro de ese sistema, planetario. ¿Lo ven? ¿Señoras? Sí, pero Sí. Ok, entonces de esa manera nosotros podríamos obtener esa relación. Y esto, la G es una constante, la masa del planeta no cambia para un mismo sistema solar y estos son números, entonces son constantes. Por eso es por lo que decimos que ese valor es constante. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Compañeras? Bien. Ok, y aquí tenemos, por ejemplo, la gravedad en los diferentes planetas o en la luna. Ok. Entonces ahí para que los puedan observar. Son las 8:40. Yo creo que ya es tiempo de un descanso. Ok, entonces continuamos acá un poco con esto. Bueno, ahí les dejo esos dos. Sería ese de gravitación universal. Ahí les puse 2 documentos. Entonces ahí los pueden estar observando. Ok. Entonces, lo siguiente que vamos es... No. Vamos a la parte de movimiento relativo. Y aquí en movimiento relativo tienen que tener algo muy en cuenta. ¿Qué sería lo siguiente? El movimiento relativo como tal es simplemente las ecuaciones o la forma en que nosotros nos vamos a pasar de un sistema de referencia a otro sistema de referencia. Ok, ese es el objetivo, digamos, de este tema. Las leyes de la física van a funcionar igual en un sistema o en otro. ¿Me siguen? ¿Compañeras? Sí, profe. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a analizar en esta parte de movimiento relativo.
Ok. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tener, ok, dos observadores diferentes o dos personas que van a hacer un sistema de referencia diferente uno del otro. Por ejemplo, digamos, una persona que está en un punto y otra persona que está en un sistema que se mueve con respecto al otro. Antes de ver un poco de eso, veamos la siguiente situación como para que vean la importancia de tener los sistemas de referencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? O supongamos lo siguiente. Hay dos trenes. Muy largos. Y esos trenes están metidos en una cueva también muy grande. Sí. Aquí agarraron y durmieron a una persona. Durmieron a dos personas y las metieron a cada una de ellas en uno de los rieles. En el momento en que se despiertan las personas, okay, ven que hay una luz. Como el tren está en completa oscuridad, ¿ok? Entonces vuelven a ver y solamente ven una luz en el otro tren. O la luz que tienen ellos en su mano. Así que a esta le vamos a llamar la persona A y a esta le vamos a llamar la persona B. La persona A está observando entonces que esta luz B se mueve hacia la izquierda o se mueve en esta dirección. Sí. Sí, Compañeras. Entonces, ¿qué estaría sucediendo ahí? ¿Cuál de los dos trenes se mueven? ¿Se mueve el tren B o se mueve el tren A? ¿Cuál de los dos creen ustedes que se mueve? Porque el A está viendo que la luz se mueve hacia la izquierda a una velocidad V. Entonces, ¿qué va a observar la persona del tren B? Que es más bien el que se mueve a una velocidad V. Entonces, ¿cuál de los dos es el que se mueve? ¿El A o el B? Brittany. No sé, profe. En realidad, ahí va a depender del punto de vista de las personas. Para A, el que se mueve es el B. Pero para B, el que se mueve es el A. A menos que haya, ¿verdad? Algún
alguna cuestión dentro de ese túnel. Entonces, el sistema de referencia que tenga la persona A o el sistema de referencia que tenga la persona B van a ser sistemas de referencia diferentes. ¿Cuál es válido? Los dos son igualmente válidos. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí. Entonces, acá la idea es, en esta parte de movimiento relativo, es que para velocidades pequeñas, ¿ok? Vamos a trabajar con dos sistemas de referencia diferentes. ¿Cuál está quieto o cuál está en movimiento? Eso en realidad no importa. ¿Cuál de los dos consideren ustedes? ¿Ok? Entonces, la idea es pasar un sistema de referencia o la información de un sistema de referencia al otro sistema de referencia que sea igualmente válido. Para eso, bueno, vamos a suponer lo siguiente. Cuando t es igual a 0, cuando el tiempo es igual a 0, esta persona, vamos a decir, o vamos a suponer que esa persona está quieta, porque está fuera del tren. A ese le vamos a llamar un sistema S. Y esta persona entonces va a generar acá su propio sistema de referencia. Y va a decir, este es X, este es Y y este es Z. ¿Ok? Un sistema de referencias cartesiano. Cuando inicia el cronómetro o cuando inicia el tiempo, los dos sistemas de referencia van a estar uno sobre el otro. El sistema de referencia en rojo le voy a llamar S'. Y va a ser un sistema de referencia que está haciendo este señor que está acá. ¿Lo ven? Entonces, como el señor, conforme va transcurriendo el tiempo, este sistema de referencia se va a mover. Si lo ve esta persona. Entonces, a este le voy a llamar X', Y' y Z'. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, ¿Neras? profe. Sí. Entonces vamos a decir que el sistema S' se va a mover a una velocidad V, que es una velocidad pequeñita. Bueno, relativamente pequeña. Si la velocidad ya empieza a ser cercana a la velocidad de la luz, ya deberíamos de empezar a trabajar con sistemas, con el sistema o con las transformaciones de Lorentz. Que eso es lo que estableció Albert Einstein, o lo que encontró un poco Albert Einstein en sus trabajos. Entonces, acá, con estos sistemas de referencia, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si aquí hay un chicle pegado en la ventana? Vean que el chicle para t igual 0,
la posición de ese chicle va a ser X, Y y Z. ¿Ok? Mientras que la persona que está dentro del vagón va a observar que el chicle va a estar en la posición X', Y' y Z', donde en un inicio ambas posiciones son iguales. Pero conforme transcurre el tiempo, vean que el chicle se va a ir alejando. ¿Ok? Entonces, significa que acá este niño va a ver que se va a mover con respecto a la velocidad que tenga el tren y al tiempo que haya transcurrido. Entonces, la posición va a estar variando con el tiempo. Pero como el tren solo se mueve en Y, en X, los valores de Y y de Z van a permanecer constantes. ¿Ok? Y eso es lo que va a suceder. Ahora, si lo que tenemos no es un chicle pegado, sino es una bolita que tira hacia allá, entonces las velocidades también van a sufrir cambios según el sistema de referencia que estemos. Eso lo podemos hacer derivando esto o vamos a ver que la velocidad, aquí voy a poner la velocidad con una U para no confundirlo con la V de la velocidad del sistema de referencia. ¿Ok? Entonces, la velocidad a la cual se está moviendo la bolita en X, en Y y en Z, van a ser las siguientes. En el sistema primo, como no se mueve en Y ni en Z, entonces las velocidades son iguales. O las componentes de las velocidades serían iguales. Pero en X, esta persona, la del sistema S, va a ver que se mueve más rápido que la persona que está en el tren. O sea, la velocidad a la cual se mueve esa bolita va a ser la velocidad o lo que va a observar la persona que está quieta es la velocidad a la cual se mueve la bolita dentro del tren más la velocidad del tren. ¿Me siguen con esto? Compañeras. Sí, pero Sí. Ok. Entonces, estas ecuaciones son para el cambio de las posiciones. Estas son para ver cómo se cambia una velocidad de un sistema de referencia a otro sistema de referencia. Y las aceleraciones no van a sufrir cambios porque el tren se está moviendo a una velocidad constante. Entonces, las aceleraciones no sufrirían cambios. Y estas son entonces las transformadas o la forma de transformar o de cambiar de un sistema de referencia a otro sistema de referencia. Vamos a ver un ejemplo de qué es lo que está pasando acá.
como para que ustedes lo entiendan. Supongamos lo siguiente. Van ustedes en un carro. ¿Ok? Ustedes van en un carro hacia allá a 90 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces, agarran y, digamos, una persona saca y tira una basura por la ventana. ¿Qué va a pasar con esa basura? Si despreciamos el efecto del aire, ¿qué sucederá con esa basura? En este caso, digamos, la persona que está dentro del carro va a ver que la basura simplemente cae. Sí, Sí, pero si hay una persona aquí en la acera, ¿ok? Lo que va a observar esa persona es que en realidad la basura va a seguir el movimiento, se va a mover en X, igual que el carro, y empieza a caer. Entonces, el movimiento que observa esta persona es el de un movimiento parabólico, mientras que este lo que observa es caída libre. Desde su punto de vista, ambos son correctos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está sucediendo ahí. Ahora bien, si ustedes van a 90 kilómetros por hora y viene un segundo carro, ¿ok? Y este segundo carro va hacia allá a 60 kilómetros por hora. ¿Ok? Estos valores de las velocidades están siendo vistas por la persona que está aquí. Entonces, ¿qué observa esta persona? Esa persona entonces va a observar que el carro 2 va a tener la siguiente velocidad. Entonces, la velocidad en el sistema de referencia del carro 1 va a ser igual a la velocidad que lleva el carro 2 menos la velocidad que tiene el carro 1. Entonces, se va para aquí. Entonces, esta es la velocidad que va a observar el carro 2 que se mueve el carro 1. O sea, va a ser los 60 kilómetros por hora menos los 90 kilómetros por hora. En otras palabras, el carro 1 va a observar que el carro 2 más bien se va alejando hacia atrás a 30 kilómetros por hora. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras, perdón. ¿Sí o no?
Ahora, ¿qué Sí, pasa si el carro 2 va a 150 kilómetros por hora? El carro 1 lo va a ver que se mueve a 60 kilómetros por hora hacia el frente. Por eso, digamos, un día de estos venía por la pista y venía como a 90 kilómetros por hora. Y vi un carro rebasarme rapidísimo. Entonces yo dije, hey, este carro va a más de 170 kilómetros por hora. Ahí a la par. Y eso se puede ver por la perspectiva que yo tengo al estar en un sistema de referencia que se está moviendo con respecto al suelo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que estar observando. ¿Les quedó claro esto, el movimiento relativo? ¿O no? Compañeras. Algo, profe, hay que hacer ejercicio, saber qué tal. Ok, vamos a ver lo siguiente. En este ejercicio, dice, los gansos salvajes son conocidos por su mala educación. Un ganso vuela hacia el norte a una altitud uniforme. O sea, esta es la altura que lleva el ganso. Sobre una carretera norte-sur. Cuando ve un auto adelante a la distancia que se mueve en el carril que va al sur y decide dejar caer un huevo. Nos dan la rapidez con la que vuela el ganso y nos dan la rapidez con la que se mueve el auto. Entonces, si la separación entre el ganso y la defensa central frontal del auto es de 104,1 metros, donde se miden en el momento en que el ganso entra en acción, ¿tendrá el conductor que lavar el parabrisas o no? Entonces vamos a ver lo siguiente. Este podemos resolverlo de dos maneras. Si el ganso deja caer un huevo, entonces el huevo se va a mover así. Y el carro se mueve en línea recta. Entonces tendríamos que generar un sistema de ecuaciones donde el huevo se mueve en 2 dimensiones y el carro se mueve en 1. O podríamos verlo desde la perspectiva del ganso. Si lo vemos desde la perspectiva del ganso, o sea, suponiendo que somos una pulga que está encima del ganso, vamos a ver que el huevo cae linealmente hacia abajo porque el ganso está quieto. Y el carro es el que se mueve. ¿Siguen? Compañeras. Sí, profe. Entonces vamos a decir lo siguiente. Esta velocidad del ganso va a ser la velocidad del sistema, que sería de 15 metros por segundo. Ahora, la velocidad del carro va a ser de menos 100 kilómetros por hora.
Ok, que 100 kilómetros por hora, ¿cuánto es en metros por segundo? Estamos hablando que es de menos 27,8 metros por segundo. Esta es metros por segundo. Entonces, en el sistema S', vamos a encontrar los valores. Sabemos entonces que la velocidad del carro en el sistema primado va a ser igual a la velocidad en el sistema sin primar, la 27,8, menos la velocidad del sistema de referencia S', que esa es la velocidad del ganso. Sí. Compañeras. Sí, profe. Entonces, eso nos da una velocidad de 42,15 metros por segundo. O sea, el ganso está viendo que el auto se aproxima hacia él a esta velocidad. Ahora bien, ¿cuál es el tiempo que tarda el auto en llegar a este punto? Nos dicen que la distancia es de 104,1 metros. Entonces el tiempo es la distancia o el desplazamiento, que como va hacia la izquierda, sería menos 104,1 metro, dividido entre la velocidad del carro, visto en el sistema S, 42,15. Eso significa que el tiempo que tarda en llegar ahí, ¿cuánto es? De 2,47 segundos. ¿Siguen? Sí, profe. Compañeras. Ahora bien, yo sé que el huevo, la ecuación del huevo va a ser y es igual a y0, ¿verdad? Que sería la altura inicial, que vamos a suponer que son los 30 metros, más velocidad inicial por tiempo, y sabemos que la velocidad inicial del huevo en el eje Y va a ser 0 porque se deja caer. Entonces esto no está y sería menos 4,9 por tiempo al cuadrado. Sí. Entonces, si metemos la velocidad que tiene el carro, perdón, el tiempo que tarda el carro en llegar a este punto desde la perspectiva del pato o del ganso, ¿cuánto nos da la posición en la que está el huevo en ese tiempo?
me da que la posición sería 0,11 metros. Sí. Compañeras. Profe, ¿de dónde fue que salió el 4,9? Ah, de la ecuación y es igual a y0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sí. Ok, ok. ¿Y cuál es la aceleración del huevo? Como no importa el sistema de referencia, la aceleración, entonces es la misma aceleración de la gravedad. ¿Vieron? Entonces significa que cuando el carro llegue aquí, el huevo estaría en 10 centímetros. O sea, al final lo termina majando con las llantas. ¿Cómo lo ven? Compañeras. Entonces, la parte del movimiento relativo que nosotros estamos usando es simplemente cambiar los valores de un sistema de referencia a otro sistema de referencia. Y después resolvemos todo en ese otro sistema de referencia. Ok, ¿qué les pareció entonces esto? Este tema. Tiffany, Brittany. Bien, solo que bueno, sí hay que practicar bastante, es como más de fórmula y como análisis, entonces sí hay que practicar más. Ok, María. Sí, pero sinceramente no está tan complicado como pensé que iba a estar. No le escuché muy bien lo que dijo. ¿Que estaba más complicado de lo que pensaba o que no estaba tan complicado? No, todo lo contrario, profe, disculpe, es que hay un bulla al vecino. Sí. Que estuvo menos, la verdad, yo pensé que iba a estar más complicado, pero ya me despejó un poco mis dudillas. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, ahí para que, ¿verdad? Para que estudien un poco y vean un poco esas cosas. Con respecto a la otra semana, yo tenía ganas de dar las dos clases la otra semana, de que nos viéramos miércoles y el viernes. Más que todo porque la siguiente semana viene Semana Santa. Entonces, ¿verdad? Hacer algunos ejercicios, hacer algunas cosas. Pensaba buscar otro ejercicio de movimiento relativo para que lo trabajemos y hacer, ¿verdad? Algunos ejercicios, un par de ejercicios más de fuerza y empezar con la parte de energía, de energías. Entonces, ahí más bien nos vamos a adelantar un poco con lo que es con respecto a la cátedra, pero eso nos permite poder utilizar más el tiempo para resolver otros ejercicios después de Semana Santa y atender las dudas que se tengan.
Entonces, no sé qué les parece. Sí, profe, está bien. Ujú. Entonces, la otra semana nos vamos a ver miércoles y viernes. ¿Ok? Ok, Ok. perfecto. Sí, ahora sí las dejo para que sé que algunos tienen otra clase. Entonces, yo me quedo por acá si quieren consultar alguna cosa más. Si no, me voy despidiendo. Bueno, por lo menos me despido de los que están viendo el video.